Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido a una nueva edición de Bajo Plástico en las sintonías de Agroradio, Radio CEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja, y como no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues se nos ha metido el mes de junio y ya empieza a apretar la calor, aunque el martes de esta semana por la tarde, bueno, está un poco nublado. Bueno, pues vamos a comenzar lo que hemos venido a hacer, que es una nueva edición de Bajo Plástico, y vamos a darle la bienvenida a los compañeros habituales. Dani Baño, buenos días. Buenos días, Antonio. Si te retira un poquito del micrófono, no, retírate, es que te estabas comiendo la alcachofa. ¿Aquí? ¿Está bien así? Ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo lleva el verano? Muy bien. Parece un alambrado, te quitante las gafas y te notaba. Es que ahora estamos curtiéndonos en el ese del alambre, en el arte del alambre. Sí. ¿Estás de reforma? Sí, ahí estamos mejorando un poquito la finca. Pero bueno, el veranillo bien, acaba de empezar. Y bueno, el otro día en el pueblo de Miguel cayó una zapatista de agua, ¿no? Ayer o antes de ayer. Me ha pillado afuera, no lo sé. Pegó un zarpazo de agua de corto, pero... A mí me llamaron que había estado gente en la playa y que había caído algunas lestas de agua. Es verdad que esta mañana cuando llega a la finca le echa el plástico nuevo y digo... cuando he visto el plástico digo, me lo ha blanqueado. Porque lo que ha llovido es casi que es tierra. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. A ti, si el techo de tu casa se cae, a ti no te pilla. Bueno. Sí, tengo la mala suerte que seguro que estoy debajo. Para una vez que estás, ¿no? Para una vez que estoy. ¿Cómo lleva el verano? Pues ya terminando la campaña, estoy terminando un tomate pera. Estamos terminando ya. De mero hecho, hoy ha sido la última cogida que le hemos dado. El martes pasado. Bueno, lo he dicho bien. Ah, lo has dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien. Vale. Hoy jueves. Lo he dicho bien, es la última cogida que le damos. Y bueno, pues ya pensando en la campaña siguiente. De mero hecho hay fincas ya que dentro de 15 o 20 días estamos ya plantando. ¿Pero en tu caso? Sí. Pues el pimiento siempre se pone un poquito antes. ¿Pero no le tienes miedo a ese bichillo chiquititillo? La que tiene debajo mía. Si tuviésemos miedo no saldríamos a la calle. No, pues salimos a la calle con miedo. De mero hecho, pues, como está el campo, por los estudios que ha dicho Coespal, historia, este año podemos llegar a tener un problema porque queremos concentrar todo el producto en el mes de agosto. Concentrar todo el producto en el mes de agosto nos puede pasar que enero, febrero y marzo la conserva se frote las manos. O que a la gente le dé por comer pimiento. O vamos a ver, las circunstancias ojalá que no. Ojalá que no. Por eso te he dicho que a lo mejor si nos ataca el bicho, como a lo mejor nos ataca este año, historia, se come un puñado de finca o esto, pues será un problema a lo mejor bien, pero si no, de mero hecho hasta el tema de semillero, historias, no saben cómo lo van a hacer porque todo el mundo queremos plantar el mismo día, la misma semana, y por muy bien que la hagamos, el semillero no tiene capacidad para hacerlo. Pero mira, en la sandía este año se esperaba 2 semanas atrás que cuando esa bolicha estaba todo el mundo con el aire en el cuerpo, muchos kilos, y al final ha mantenido el tipo la sandía, sin embargo, cuando ha caído los kilos, ha caído el precio. Bueno, han caído los kilos aquí en la provincia en la provincia de Almería, ¿no? En la zona de Níjar y la zona de Poniente, pero hay una cantidad de sandía muy grande en la zona de Palomares, la zona de Murcia. Y ya para la hora yo creo que ya están trayendo de la zona de Sevilla y de la zona de Villamanrique y Tontero, hay una cantidad de sandías tremenda. Pero aquí que estamos todo el mundo con el miedo en el cuerpo y al final, mira, la bolicha ha salido bien de kilo y de precio. Sí, se ha portado bastante bien. Bueno, pues vamos a darle los buenos días a Paco López. Paco, buenos días. Buenos días. Te veo muy tranquilo, muy relajado. Pues es que, ¿para qué alterarse ya a esta altura de la vida? Sí, bastante alterados tenemos. Esto ya es que te acostumbras. Ya te acostumbras y vas controlando porque dices, ¿qué sentido tiene? Si es que no tiene sentido. Pues las cosas conforme vayan llegando y solucionándolas, ya está. Ya está. ¿Y alterarse para qué? No, si te alteras, ¿sabes? Si no te preocupes. Que es que ya... Está uno encallecido, ¿no? Exactamente.
Bueno, vamos a darle los buenos días al invitado de hoy, que está recién llegado de Green Tech. Y ustedes dirán, ¿qué es Green Tech? Pues nos lo va a explicar el invitado. Dionisio Tendero, responsable de motores LOC para España, Portugal e Hispanoamérica. Dionisio, buenos días. Buenos días. A la máquina de hablar. A la máquina de hablar. Ahí. Buenos días, Dionisio. Buenos días. Bueno, Dionisio, pues antes de hablar de motores y antes de irnos a la publicidad, ¿qué es Green Tech y qué te ha parecido? Bueno, Green Tech es una expo agrícola, del auxiliar de la agricultura sobre todo, tiene varios pabellones, está en Ámsterdam, bueno, tiene varias... está en Ámsterdam, hay la Green Tech de México, hay varias, pero yo estoy allí en la de Ámsterdam y me parece un evento que ha sido muy interesante, es muy interesante, pero este año lo he visto con menos gente, pero más profesional. Eso sí. Bueno, pues si quitamos pasea pasillo, mira, yo no voy a decir en qué feria, el primer día hubo poca gente y el segundo los políticos se pusieron nerviosos y llamaron, que llames colegio, bueno, pues lo puedo entender para que las nuevas generaciones vayan viendo lo que es el sector productivo, pero que lleves a personas de residencia, algunas iban en sillitas motorizadas, con la goma puesta, dices, pero ¿para qué me trae esta criatura aquí, la pobretica, que no se entera si está viva, si está muerta? Bueno, estaban los profesionales de los stands, estaban que echaban las muelas cuando veían ese espectáculo en los pasillos, que dice, bueno, los niños lo puedo entender, rellenan y que vayan viendo. Pero fueron a una residencia mayor y se trajeron todo lo que había. Sí. Había que garantizar un flujo de personas. Sí. aquello fue bueno, allí la crítica que hubo, En la muerte de la feria. La feria antiguamente iba a una feria, veía novedades, veía cosas, iba interesado en mejorar tu invernadero. Ahora al llenarlo de público lo que van es, en las ferias sobre todo aquí locales, pues mucha cerveza, mucho estar con los amigos, encontrarse. Pero es verdad que Green Tech es más profesional. No hay cerveza. Sí hay cerveza. Sí hay cerveza. Lo que pasa es que no hay esa masificación de gente que llevan de todas las cooperativas, de todos los colegios, de toda esta gente que tú dices. Entonces los que van pues son más profesionales, van buscando lo que van buscando. Para los proveedores y para las fábricas y vendedores en general es un punto de encuentro porque ahorra muchos kilómetros. O sea, yo por ejemplo me he encontrado allí con clientes míos de México y claro, pues a mí me ahorra casi un viaje, porque si hay 5 constructoras grandes de invernaderos allí, van 4, pues ya casi que te ahorra el viaje. Y México también, con eso que ellos lo dicen en las balaceras, hay que tener cuidadillo, ¿no? Bueno, yo llevo... ¿Te has pillado alguna vez alguna? Sí. Descríbela rápidamente. Bueno, una vez estábamos allí y se bajaron uno, le pegaron allí una paliza a otro, cogió con el coche y vino con 2 pistolas y entonces empezó a pegar tiros. Nos metimos debajo del coche y había uno muy gordo, ¿no? Que estaba allí. Ahí no entraba. Y no entraba. Entonces cuando no entraba decía, ay, que me mate. Y quería salir, pero los que estábamos debajo lo habíamos agarrado bien para que no se fuera. Para que no se fuera, para que tener allí. Para tener el colchón. El chaleco. Se viene alguna bala que amortigua, sí, de hecho, si me está escuchando él, se acordará de aquella anécdota. El maldito cabrón. Ahora me lo cuenta con... Nos vamos a publicidad y volvemos en 2 minutos. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola. 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter. Más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora,
¿Cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius de Entonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. De Entonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Agricultor, ¿listo para llevar tu invernadero al siguiente nivel? Apuesta por la potencia real con motores para ventanas Lock. Robustos, fiables, sin fisuras de aceite y con un final de carrera que nunca se pasa. Su exclusiva doble reductora garantiza movimientos suaves en tus ventanas y su doble freno mecánico las inmoviliza incluso con vientos fuertes. Motores Lock. Cuando tu invernadero aún puede darte más, pregunta a tu instalador. En plena campaña, cada gota cuenta. Liquicen, la nueva gama de abonos líquidos de Cenagro, lleva la fertilización directamente a tu fertirriego. ¿Dónde y cómo lo necesitas? Fórmulas a medida, pureza garantizada y el mejor respaldo técnico en tu finca. Infórmate en tu distribuidor oficial. Liquicen, vitalidad que fluye. Estás escuchando Bajo Plástico. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria que no ha dado tiempo a beber un poquito de agua y demás. También no ha dicho el nombre. Bueno, pues ya sí vamos a meternos en harina, Johnny. Sí. Háblanos qué son motores Lock o qué es motores Lock o un motor Lock. Bueno, el motor Lock es el producto de ingeniería y experiencia de 180 años de una empresa alemana. Uh-huh. Entonces esta empresa es una empresa industrial que se dedica a la tracción y transmisión de fuerza en industria. Tiene clientes como por ejemplo Boeing de aviones, todas las plataformas pues las hacen ellos. Y hace, pues eso, son 5 generaciones dedicadas a la ganadería, al tema de, bueno, a la granja, al tema de los invernaderos, pero sobre todo el invernadero de cristal, granja, industria y bueno, movimiento de lama en los invernaderos. Y el motor Lock es un producto que viene de las necesidades que tiene realmente un sistema de ventilación en esos invernaderos tan sofisticados en los que no puede haber fallo, o esa granja que no puede haber fallo, y surge pues el motor Lock, ¿no? Surge a base de una necesidades y sobre todo de unos estudios que se hacen reales en el invernadero, hablando con los agricultores para solventar los problemas que puede dar un motorreductor, que aunque parezca una cosa que está en una ventana, es una cosa muy importante, porque al final cuando tienes un control de clima, todo va a depender de que funcione el control de clima, pero que el motor no te falle. Entonces, esto que tengo aquí más cercano a mí, esto es el motor. ¿Y esto?
Esto, digamos que el motor de un invernadero siempre se compone de una reductora con un final de carrera y un motor eléctrico, ¿vale? Entonces, básicamente son por eso se llaman motor reductor, ¿vale? En este caso, si quieres te puedo contar algunas características del motor. Yo quiero dejar claro que todos los motores son productos que funcionan. Te puedes ir desde un motor coreano, pero tú sabes que te va a durar lo que te va a durar, o te va a mover la ventana que te va a mover, o puedes llegar hasta LOC. Y yo no voy nunca a decir nada malo de un motor reductor de otra marca, sino puedo decir las diferencias que hay de LOC con respecto a otras marcas. Eso es lo que te puedo luego explicar, si quieres, en detalle de lo que es la reductora, el final de carrera. Pero más que explicármelo a mí, explícaselo a estos, que estos son los que te van a poner a prueba, porque yo, como mis conocimientos en mecánica son limitados, bastante limitados, pues te voy a decir, pues me parece muy bien. Bueno. Pero estos que hay aquí, estos sí tienen conocimiento de mecánica. Estamos en semana de juicio y tenemos aquí los jueces. Está diciendo Dionisio, dijéramos, motores LOC son fabricantes o ensabladores, es decir, el material viene de China y lo monta LOC, o LOC lo hace todo. No, LOC es una fábrica alemana. Entonces es, digamos, la fábrica más grande que hay a nivel mundial en motorreductores, fácilmente comprobable. Entonces ellos fabrican, pero fabrican muy a la alemana. O sea, tú entras en la fábrica de LOC y ves todo muy departamentado, lo ves todo muy, por ejemplo, son todos en el taller cabina, con los ingenieros dentro, son cristal y aluminio, entonces están haciendo las pruebas, están haciendo la maquinaria, pero es muy alemán. Parece que está entrando en una fábrica de automóviles alemanes, parece que está entrando en Audi, Volkswagen, y lo que hacen realmente son sistemas de tracción y transmisión para las industrias que he dicho, ¿no? Entonces es fabricante desde el primer tornillo al último Corona o Sinfín o algo. Lógicamente luego allí montan y lógicamente exportan a todo el mundo. De hecho, LOC tiene LOC Alemania, tiene LOC Holanda, tiene LOC en Asia, tiene LOC en Estados Unidos y tiene LOC en España. Inicio, ¿y cuál es la principal diferencia de este tipo de motores pues con mira, uno estándar de...? Vale, son muchos. Bueno, la primera diferencia, siempre, como te digo, tienes que hablar de lo que es la reductora y el motor, ¿no? En primer lugar, lo que te vas a dar cuenta es que este motor está abierto porque es un motor para enseñarlo en exposiciones o incluso aquí, ¿no? Pero la reductora es una sola pieza. No va compuesto de dos piezas como otras marcas que van poniendo el interior y luego lo juntan con una junta, ¿no? Al ser de una sola pieza, lo que es la estructura interna del motor es imposible que se mueva ni 1 milímetro. Y luego es imposible también que pierda el aceite, porque al no tener dos piezas no te va a sudar. Es una sola carcasa. Y luego dentro de la carcasa, que es de hierro fundido, porque ahí habría que hablar entre la diferencia que hay entre un hierro y un aluminio. Porque el aluminio, hay motores que son de aluminio. LOC trabaja algunas partes en aluminio para lo que son industrias muy específicas, pero tenemos que tener en cuenta que un invernadero está vivo. Un invernadero está sometido a fuerzas constantes tanto de dinámica como estáticas. Quiere decir que tanto va a abrir el motor la ventana como se va a parar en un momento determinado y va a estar todo el rato recibiendo viento. Sí. Viento de barlovento, sotavento, y entonces pues lógicamente ahí es donde la estructura interna de lo que es la reductora puede sufrir todos esos movimientos, ¿no? Entonces, si tú estás en una caja que es de hierro fundido, el hierro fundido, por ejemplo, no dilata igual que el aluminio. El aluminio sufre todos esos movimientos. En un invernadero puede estar, cuando solariza a 90 grados puede estar en el techo, pero en un día normal puede pasar en un salto térmico de 20 grados fácilmente. Entonces el aluminio dilata y encoge. ¿Qué ocurre? Que si dilata y encoge y encima está sometido a todas esas vibraciones, al final sufre micro roturas o micro movimientos, y más si están hechos en dos partes, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se te pueden desajustar los retenes. Si se desajustan los retenes, al final el aceite lo va a perder. De hecho, yo estoy seguro, y ojalá me equivoque, porque yo siempre, bueno, los que me conocéis, siempre he defendido a los agricultores, pienso que los demás somos
rémora del tiburón. Si no funciona bien el agricultor, no funciona ninguna industria auxiliar. Pero yo me temo que de aquí a 5 años va a haber muchos problemas de rotura de motores, porque realmente hay muchos que están funcionando y sin aceite. Los que tienen un techo de plástico, como por ejemplo Miguel, que a mí algunos me sangran un poco de aceite. Sí. Ya tienen sus años y tal. Pero ¿con carcasa de hierro o de aluminio? Es que lleva el motor ahí 20 y tantos años. Sí, es que esta colga ahí arriba. Es que el problema está en que, aunque sea de hierro, si tú no tienes una carcasa que sea un monobloque, que sea cerrada totalmente, la juntas por ahí va a sudar. Y el problema es que esa sudoración es como si tú sudas y tú no bebes agua. Si tú no repones el aceite, al final trabajas sin aceite. Claro. Cuando el motor está funcionando, al final sin aceite, ¿qué es lo que pasa? Que se calienta. Si se calienta, transmite el calor a los retenes. Claro. Aquí, por ejemplo, LOC, la manera de trabajar que tiene en lo que es el hierro fundido, si te das cuenta, te permite tener una doble reductora, porque esta corona, si alguien ha tenido oportunidad de abrir otras marcas, normalmente llevan una reductora nada más, una corona, y suele ser la mitad de grande, ¿no? Siempre debe tener bronce y acero. Hay marcas que ya te digo que no, yo no digo que sean ni malas ni buenas, pero tienen diferencia. Entonces hay marcas que van acero con acero, nylon con acero. En este caso LOC lo que trabaja es con una doble reductora y trabaja 2 coronas de bronce, pero muchísimo más anchas y más fuertes que las normales, y luego van con 2 sinfines. ¿Esto para qué sirve? Porque te va a repartir la fuerza en la ventana, no solamente te la va a accionar y te la va a mover, digamos, sino que esto es como una bicicleta que tiene un doble piñón. La fuerza va a estar mucho más repartida, y luego sobre todo que cuando se quede la ventana abierta, no es lo mismo tener estas coronas con esos sinfines que te está sujetando la ventana, porque la ventana final está sujetada por un motor. Punto y pelota. Claro. Entonces, si el motor está continuamente vibrando, tú tienes una doble reductora y la tienes en una caja cerrada, totalmente cerrada de hierro, te permite, con estos cojinetes tan grandes, te permite, por ejemplo, embutir aquí un anillo de metal que evita que las ventanas también caigan a los lados. Las ventanas tú las pones las cremalleras en recta, y cuando va al año las tienes dobladas, porque la ventana tiende a caerse. Entonces esos movimientos transversales que sufre la reductora, en este caso al estar en una carcasa de hierro y estar retenida por estos anillos y llevar la doble reductora, es imposible que el motor sufra. El motor, de hecho, cuando pone un motor LOC no lo oirá. Él tiene... Sí, yo los tengo puestos por ahora año y medio, y la verdad que van bastante bien. Yo concretamente no lo tengo en las ventanas, lo tengo en las bandas. Pero yo tengo bandas que con un solo motor se abren 300 metros. O sea que ¿Un motor como este? Sí, igual, mismo. ¿Cómo son los modelos? En los modelos realmente es que es buena pregunta, porque normalmente el LOC lo que hace, como trabaja en aplicaciones, tiene 1000 combinaciones. Tiene un motor eléctrico de una manera, una reductora de otra, tiene 1000 combinaciones. El LOC, cuando decide desembarcar en el mundo del invernadero de plástico, y entonces deciden contar conmigo para llevar este proyecto y aterrizarlo, cuando No he dicho nada. La pregunta mía es cómo eran los modelos de... Sí, no. Entonces nosotros decidimos hacer 2 modelos que son muy fáciles, porque decidimos hacerlo fácil para el invernadero de plástico. Entonces tenemos un modelo que te va a mover hasta 130 metros en invernadero de multitúnel, y otro modelo que te va a mover hasta 130 metros en invernadero de raspa y amacao. Luego hay aplicaciones que ya los invento, que eso paténtalo, porque si no te lo vamos a copiar, porque es lo que es mucho de patente. ¿Es que tienes alguna cúpula, algún accesorio diseñado por ti? No, lo único porque yo mi sistema de apertura es por cable, en circuito cerrado por cable, y yo, claro, uno de los... Siempre al final lo que escuchan, ¿no?, es que los motores son caros. Entonces yo, cuando empecé con las bandas, pues mi obsesión era poner cuanto menos motores, mejor. Pues más ahorro, menos problemas, menos llevas cables, menos... Entonces, pues bueno, pues yo al final... pues sí, me tuve que calentar la cabeza, pues porque cuando haces tantísimos metros, el motor está en el centro, entonces son 150 metros para un lado y 150 para otro. ¿Qué ocurre? Pues que uno de los laterales tiene que tener un reenvío, pues para
para poder generar que la fuerza vaya, porque las bandas al final te suben, entonces uno tiene que ir en una dirección, un lado tiene que ir en una dirección y el otro lado tiene que ir en otra, ¿no? Incluso he tenido este año, tuve que cambiar, este verano concretamente, he cambiado la dirección de algunas bandas porque ya me di cuenta, tenía unas para un lado y otras para otro, me di cuenta de que en una determinada posición es más factible para el motor, y a la hora de subir, cuando hace viento, pues que sube y baja mejor, ¿no? Sobre todo subir, que es donde está la fuerza, en subir. Sí. Entonces, pues bueno, subir cuando se moja. Es que el problema, nosotros cuando vimos, yo fui a ver personalmente lo que él quería hacer, entonces pues yo le aconsejé un motor reductor, porque el problema es lo que dice Miguel, el problema no es la fuerza que tenga la banda, sino que tú cuando condensas se queda pegado. Claro. Se queda pegado. Pero que el motor arranca el plástico. Se quedan pegados los dos plásticos, es que la fuerza tiene que ser tremenda. Pero el motor, o sea, yo de hecho he tenido que, porque claro, yo me metí por cable, va por cable, y luego concretamente en el motor pues va por una cadena en un piñón. He tenido que reforzar algunos cables, sobre todo en la primera entrada. Lo he tenido que poner más gordos porque el motor revienta todo lo que tenga que reventar. O sea, el motor le sobra fuerzas. Yo he hecho 300, pero que a lo mejor podría tener 500, vamos. Sí. ¿Dónde está esa? Pues que tienes que meter buen cable, buenas carruchas y buen sistema de montaje en el cable, pero el motor, ya te digo, el motor, vamos, se lleva para adelante todo lo que haga falta. A una pantalla, pues digamos que pondré uno de los pequeños, ¿no? No, depende de la pantalla, es que depende de la aplicación. O sea, nosotros, básicamente, lo que yo he dicho ahora mismo es para ventilaciones o bandas laterales, ¿no? Si quieres una pantalla, depende de los metros cuadrados y depende de la pantalla. Es que hablar de newton metro es una cosa que es muy... Newton metro es un término que se publica en un catálogo y ya está. Pero un newton metro es como si hablas de, por ejemplo, ¿cuántos caballos tiene tu coche, no? El newton metro medido en laboratorio, tú puedes decir una marca... mi motor da 300 newton metros, pero da en unas condiciones continuas en un laboratorio. Pero es que un invernadero está vivo, como te digo, no es lo mismo levantar una ventana al principio, que necesita más fuerza, que levantarla cuando ya está medio subida, o si la cremallera tiene un ataque de 90 grados o tiene 45. Si hace viento, si llueve, claro, o si todo eso va influyendo. Claro, es que el newton metro es un concepto un poco... Yo, por ejemplo, cuando estuve en la finca de él, estuvimos revisando todo, porque los reenvíos que se hacen con circuitos cerrados, eso se hace mucho en granja. Y no suele estar el problema en el motor reductor, porque yo, por ejemplo, cuando yo vi tu finca, el problema es que un perrillo que pille un tubo o algo te atranca mucho. Entonces tú tienes que tener un motor que sea capaz de liberar la fuerza de una forma muy suave, pero si tiene un atranque, sea capaz de seguir adelante si es un atranque puntual. Pero luego está en cómo protejas tú el motor a nivel térmico para que te pare el sistema y no te rompa los cables. Pero bueno, que es un invento que me pareció súper interesante, pero es un invento que él tiene que estar en la finca, pues viéndolo, más o menos revisando y... Sí. ¿Qué potencia tiene este motor? Depende, porque por ejemplo este motor reductor en concreto va de 300 Nm a 500 Nm. Sí, pero digo el motor, ¿qué potencia tiene? El motor eléctrico no es la manera de medir la fuerza que se mide en el Newton metro, ¿no? Entonces sí, porque uno. Sí, bueno, el motor eléctrico es una combinación con la reductora. El motor eléctrico te va a dar unas velocidades altísimas que van a entrar dentro de la reductora lo que te va a reducir, esa velocidad te la va a transformar en fuerza. Entonces, claro, tú lo que tienes que tener es una buena reductora que te reparta esa fuerza, que esta velocidad que lleva el motor eléctrico de vuelta te la reduzca bien, y luego que sea capaz de adaptarse tanto a las fuerzas dinámicas, que es la de la apertura de esa banda o la apertura de esa ventana, y las fuerzas estáticas, que es cuando se queda la ventana parada o la banda parada, y entonces tiene que estar aguantando esa banda. Pero yo creo que lo que está preguntando Antonio, por ejemplo, en otras marcas hay un GW10, GW20, GW30, GW40 en función. Este en concreto, ¿esto qué equivalería? Por la pinta que tiene sería un GW30 más o menos. Sí, mira, es muy fácil. En esa marca en concreto que tú dices, de 30 son 300 Nm, 40 son 400 Nm. En otras marcas, RW45 son 100 Nm, depende todo, ¿no? Nosotros tenemos dos modelos. Tenemos el modelo EWA 173, que te va hasta 123 metros en ventana de raspa y amagado, y el modelo EWA 313, que se va hasta 120 metros
120 a 130 en invernadero de multitunes. Puedes poner un EWA 313 en un raspa y amagado y te va a mover 250 metros, pero el limitante lo va a tener en la barra de mando, que te la va a retorcer. Entonces una ventana, un máximo, una ventana, incluso nada más que por la parte de control de clima, una ventana de más de 120 metros más no se recomienda. En el caso concreto de las bandas y del sistema cerrado, es que es un sistema muy particular. Entonces ahí es muy difícil medir. Tú ten en cuenta que cuando aterriza y funcionan así los alemanes, que los alemanes son así. Cuando vinieron aquí a España, lo primero que hicieron fue cortar barras de mando en invernadero de multitudes y en raspa y amagado y poner un aparato que mide los newton metros. Luego levantar la ventana con unos taladros que te van marcando digitalmente los newton metros que se necesita. Y a partir de ahí se decide desarrollar 2 tipos de motorreductores. Pero yo no podía medir exactamente, en su finca no podía medir los newton metros porque no había barra de mando para poner ese aparato. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mandé los datos, mandé los dibujos, él me mandó vídeos, me mandó el dibujo, lo mandamos allí y entonces calculamos pensando en esos problemas que tiene la condensación, como tú bien has dicho, se pegan los plásticos y es que es básicamente imposible despegarlos si no tienen una fuerza de arranque, una fuerza dinámica potente. Y por eso él decidió irse al modelo del 313, que realmente es para multitudes. Yo no estoy teniendo ningún problema, ya os digo, y a lo mejor tienen más problemas, he tenido que reforzar algunos cables, pues porque, sobre todo eso, pues cuando se mojan, y ya al reforzar los cables, pues ya no hay ningún problema. No, hombre, lo que estás comprando cuando compras un motor LOC, que luego veremos que el precio es el que hay aquí en el mercado, porque lo que tú estás comprando... realmente en un motor LOC es quitarte de problemas en el motor. O sea, tú no vas a tener ni un problema en el motor nunca, ni de aceite, ni de fuerza, ni de nada. Entonces eso es lo que tú estás realmente comprando en una calidad alemana a un precio de mercado español. Bueno, y vamos a hablar de los problemas del día a día, de los problemas del directo. Sí, es que eso es lo interesante. Imagínate, yo tengo tipo de motores y se rompe un motor y pues, por circunstancias de la vida, pues en vez de ir a la marca que tengo, pues voy y te digo, Dionisio, quiero un motor. Sustituye directamente. Sustituye, le engancha el mismo cable, le ajusta el de carrera y ya está. Que dijéramos que no tienes que hacer nada en el invernadero para poder sustituir una marca por otra. Es decir, una marca, pues, oye, vamos a estar roto, o no quiero esta marca, o me he enfadado con el comercial de turno. Si tú, por ejemplo, tienes unos motores de una marca en concreto y yo veo los motores que tú tienes, yo te digo, mira, este está diseñado porque date cuenta que el motor es el mismo que se pone en el invernadero de cristal, pero lo único que pasa es que lo único que te puede variar es los ejes, que sean más cortos o sean más largos, para que tú enganches el piñón del eje con el piñón de la barra de mando. Pues eso se ha estudiado para que sea exactamente igual, con las marcas del mercado. Todos tratamos de ser más o menos universales, para que pueda haber esos reemplazos. De hecho, ya hay muchos semilleros que están empezando a reemplazar precisamente de la marca que tú tienes, que no tengo por qué decirle, pero se empiezan porque ellos ven que por el mismo precio van a comprar un motor que es otro concepto, es alemán, es una doble reductora, es un final de carrera que no se pasa, que eso si quieres ahora hablamos de las veces que se pasa. El final de carrera es esto, ¿no? Que tengo en la mano. Sí. Yo te quería preguntar por eso, por el final de carrera. ¿Son finales de carrera estándares que lo puedes encontrar en cualquier lado o son finales de carrera específicos? No, mira, este final de carrera es un final de carrera... Uy, perdón. Esto es un final de carrera que viene aquí en la misma carcasa que viene cerrada de hierro fundido, viene el final de carrera, ¿no? Apóyalo, yo creo que lo puedo apoyar perfectamente, sí. ¿no? Sí, no, que no lo pongas, si no el Mingo no va a indicar. Se ve bien, ¿no? Sí, el problema es que tapamos la audiencia de Antonio. Pero tú tranquilo que saca la cabecilla. Es tan pequeño o tiene que subir la silla. Saco la cabecilla. De hecho es interesante porque precisamente es la única marca en la que puedes ponerlo en cualquier posición. O sea, tú ahora mismo la otra marca así no lo podrías poner, porque tendría el motor eléctrico, el aceite por debajo y entonces tendría una parte que no lubrica y no tendría el tapón de respiración, que tendrías que quitarlo. En este caso los tapones de respiración, das 2 vueltas y no tienes que cambiar nada. Entonces lo puedes poner en la posición. Pero bueno, vamos al final de carrera. El final de carrera, y vosotros lo sabéis, es un problema cuando el final de carrera no deja de ser un interruptor, como la pared de la luz. Yo voy, corto y ya no entra corriente, se apaga la luz. Eso es un final de carrera.
cuando llega un momento en que se ha ajustado a un máximo de apertura, cuando llega a esa posición de ventana de máximo de apertura... ¿Cómo funcionaría aquí? Sí. Entonces va a cortar el final de carrera. Vale. Este es el único final de carrera y está patentado que es un monobloque. No tiene parte eléctrica y parte mecánica separada. Todos los finales de carrera que hay en el mercado se componen de una parte mecánica y una parte eléctrica. La parte mecánica de la parte eléctrica se conecta a través de unas correas y unas poleas. ¿Cuál es el problema? Que cuando se te pasa el final de carrera, porque alguien llega y toca directamente el contactor, porque te va a cambiar el plástico de una ventana, lo saca de su sitio y tal. Los contactores también se rompen. Claro. Sí, los contactores también, pero eso es del cuadro eléctrico. Pero si alguien pasa el final de carrera, ¿qué pasa? Que el motor automáticamente le sigue entrando corriente. Entonces, al seguirle entrando corriente, te va a romper la estructura, te va a romper todo lo que hay. En los finales de carrera de los que son patentados, no tienen dos piezas. No tienen una parte mecánica, una eléctrica, unas poleas, llevan unas correas, no tienen nada. Es toda una unidad. Y por la forma de diseño que tienen alemana, tú cuando llegas y ajustas el final de carrera en la apertura, aunque siguieras dándole con el contactor, no va a entrar corriente al motor. Es decir, vamos a explicarlo para que los agrícolas lo entiendan. Sí. Tú lo has dicho al principio, ahora tenemos temperaturas, tenemos cuadros dentro del invernadero y los contactores pues son que lo que te dan o lo que acciona o el momento de accionar el motor, que te abra o que te cierre, ¿no? En el momento. Pero hay momentos que por las temperaturas, por lo que sea, el contactor se puede quedar pillado y se queda pillado y sería sigue mandando corriente y el motor seguiría y saltaría la pestaña y te aprieta allí la ventana, lo que tú dices, rompe. Con este sistema no se puede romper en la vida. No se puede decir, hasta aquí llego y paro. Esto, básicamente, el final de carrera va en el eje. Esto sería el eje del motor, este eje del motor. O sea, los ejes del motor laterales, ¿no? Entonces, este es el final de carrera. Yo por ejemplo, lo he ajustado, ¿no? Entonces, tú llegas en un momento determinado, aquí tienes, por ejemplo, en apertura, el contactor normal y el contactor de emergencia. Tú en el momento que llegue el momento, yo ya lo tengo ajustado, en el momento que tú llegues y cortes, por ejemplo, tú vienes aquí y cortas, empiezas a dar vuelta del eje de la ventana y llega un momento que te corta primero uno y si sigues dando vuelta te corta el otro. Aunque des vuelta, ya está cortado. No puede entrar corriente nunca más. Está diseñado, o sea, hay un obstáculo físico que impide que... O sea, se ha cortado la corriente, pero eso sigue, el motor sigue dando vueltas. Tú puedes seguir dándole vueltas. Entonces, de hecho, tú llegas, te corta uno, imagínate que falla, o te han cambiado las fases de fuera del invernadero. Entonces habría cerrado, abrir, tiene un problema. Funciona parecido a un embrague. Claro, exactamente. Y de hecho funciona como una cerradura, porque tú realmente tienes aquí tres huecos alineados, que son los que cuando coinciden, es cuando te corta uno o te corta otro. Pero tú, aunque le des físicamente, no va a entrar corriente. Imagínate que a alguien le dan con el taladro y sigue andando. Tú llega un momento que lo vas a poner en automático y no anda. Entonces, ¿tú qué vas a tener que hacer? Tú vas a tener que darle vueltas para atrás y automáticamente sigue su ajuste. Ya está otra vez reiniciado. Entonces, es el único del mercado que no se puede pasar, porque eso es un problema gordo. Cuando se te pasa el final de carrera, por lo que sea, te rompe la polea. Claro, si es que el tema de lo que yo te he dicho con el tema de los contactores, el térmico, el tema de los contactores que suele fallar, porque primero que estamos metiendo electricidad o dentro de un invernadero donde hay polvo, hay humedad, hay todo lo que nosotros digamos y luego, porque hombre, todo no es eterno, pero claro, tampoco te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? O cuando aprieta la ventana o cuando se ha salido. Yo te digo... y luego muchas veces, alguno dirá, para eso está el térmico, ¿no? Pero es que los térmicos, pues, como ya hemos mencionado que hay temperatura en un invernadero, los térmicos están lo suficientemente regulados como para que con esa temperatura no corte. Ya. Es que mira, el problema básico estamos hablando ahora mismo de contactores, disyuntores, de lo que es el cuadro, ¿no? Como el cuadro de una casa, ¿no? Entonces, eso yo, por mi experiencia, cada 8 años cambiaría, 8 o 10 años cambiaría los contactores del cuadro eléctrico. Independientemente del motor, que el motor del final de carrera, yo los cambiaría. ¿Por qué? Porque eso lleva unas películas, depende de las marcas, lleva unas películas. Entonces tú cuando mandas la orden de cortar, se para.
Pero si esa película se va, puede mandar la orden de cortar y quedarse pegado. Entonces la corriente sigue entrando a tu invernadero y llega al motor. Entonces el motor empieza a andar, porque tú has querido cortar, pero ha seguido andando. ¿Qué pasa? Que aquí, con la ventaja de estos finales de carrera, es que si llega un momento en que se pasa, la corriente se la va a cortar. Entonces, aunque siga entrando corriente, tu ventana está protegida, tu final de carrera no se rompe, los usillos que llevan 2 ruedas, que tú habrás arreglado, porque yo sé que vosotros sois manitas, toda la familia, se quedan pegados, tienes que quitarlo, el lío de montar de allí, y lijarlo, y luego después la polea, que una polea vale 5 euros. Lo que pasa es que si la putada no es la polea, es trabajar allí. Si la putada es poner la polea arriba. Claro. claro. Es que muchas veces es que hacemos las cosas que parece que cuestan, ¿no? Muchas veces son cosas muy sencillas, pero a veces es muy difícil de trabajar, porque te pones a poner una polea ahí arriba y tiene 50.000 impedimentos, y porque yo no sé, al final el ingenio te agarra ya meterle sin quitar nada y sin soltar nada, coloca la polea. A todo eso normalmente suele pasar cuando la ventana se te cierra. Entonces me metemos ahí un plus de más calor. Sí, es un problema. Por eso Locke piensa diferente, porque la ingeniería alemana lo que piensa es precisamente en que tú no tengas problemas. Por eso este no se puede romper, porque el problema no es, tú lo puedes arreglar, pero ahora tú imagínate que tú tienes que llamar a alguien para que venga a arreglarlo y no puedes, porque hay agrícolas que funcionan con empresas que tienen muchas posibilidades de electricistas, tú porque sabes arreglarlo, pero hay otros que no tienen ni idea. Yo lo sé por la experiencia, llaman y dicen, no, yo ya puedo ir dentro de mañana pasado, pero ¿cómo mañana pasado? Pero si mira el calor que hace y me ha pillado la ventana cerrada, como tú dices. Claro. Dionisio, una pregunta. Aquí hemos hablado antes de que el motor son 2 partes. Sí. Eso, para aclararlo, ¿esas partes se pueden cambiar? Es que... Imagínate que por casuística de esta parte se rompe. Habla. No. Habla ahí. Sí, no puedo señalar ahí. Sí, está haciendo unas preguntas súper interesantes, porque hay marcas que el motor eléctrico lo embuten dentro de lo que son las 2 partes de lo que es la reductora y donde tiene final de carrera, pero los tornillos van por dentro. Entonces, cuando se te va un motor eléctrico, que se puede ir, porque aquí hay mucho ruido, muchos picos de tensión, se puede ir un motor eléctrico, porque haya un sobrecalentamiento, porque el final de carrera no le haya cortado en esas marcas, ¿no? Entonces se calienta y se quema. Y tú dices, bueno, la reductora está bien, he comprado un final de carrera nuevo, mecánico, eléctrico, la polea, pero quiero cambiar el motor eléctrico, y ahora no puedes. Ahora tienes que quitar o todo el bloque, con lo cual tienes que dejar la ventana abierta y poner uno completo, o tienes que empezar a hacer inventos de quitar la tapa esta, quitar el motor, de un motor nuevo ponerle solamente lo que es el cobre. El embobinado. Es un lío. En esto tú los quitas con 4 tornillos por fuera. O sea, tú se te quema un motor y tú directamente con tus 4 tornillos lo quitas y dejas todo el bloque en tu ventana. Tu ventana está fija. Lo único que tú haces es sacas el motor eléctrico, lo puedes comprar localmente o lo puedes comprar en Locke, que tenemos estocaje aquí, y entonces tú directamente llegas, embutes el nuevo motor, aprietas tus 4 tornillos y la conexión, que son 3 cables aquí, eso te fijas cómo estaba, lo dejas igual y echas a andar tu motor. Entonces tú echas a andar tu ventana. Rápido. Claro, es que eso para Locke es fundamental, darle la facilidad de primero evitar los problemas, y si lo hay, pues dar la facilidad de solucionarlos rápido. Eso está bien. Yo hasta ahora tengo siempre algún motor de reserva, y se rompe alguno, lo quito, lo coloco y ya después empiezo a pensar. Sí, claro. Para mí, cuando depende de maquinaria y depende de historia, lo más fácil es llegar, quitar, poner y luego pues ya empiezas a reparar el otro. ¿Con mucha frecuencia se te da ese caso? Sí, se rompen algunos, lo que dice Dionisio, tenemos picos de tensión. Yo tengo una máquina que me detecta muchas veces los microcortes de corriente, y a veces hay cada segundo te tiene un microcorte, y a lo mejor en una hora te mete pues 60 o 70 microcortes. Hay algunas noches que no. Y eso te va detectando los microcortes. A mí que me manda un mensaje, cada microcorte, dijéramos, a lo mejor en un segundo te envía hasta 2. Hace un par de años que, como somos vecinos, estamos enganchados al mismo cable, los dos lo pasamos, hubo una avería en el transformador
y como estas empresas van con sus contratas y tal, pues el operario de turno echa los térmicos para abajo, empiezan a reparar y conectaron la fase en el neutro. La fase. Eso suele pasar. Y nos metieron toda la energía por el neutro. Mira, me reventó todas las tarjetas electrónicas de la finca. Claro. Todas. Claro. No se salvó ni una. Yo soy de una comunidad de riego que, bueno, quiso modernizarse y quería poner, bueno, autómatas para mandar información y tal. Allí todas las semanas se montaban la electrónica y se quemaba. Entonces, claro, venga, como estaba en garantía, venga a cambiar aparatos, ya vino un ingeniero y cuando metió una maquinita a la red, se echó las manos a la cabeza y dice, ¿quién es el valiente en que ha hecho el estudio de cómo está esta línea? Armónicos. Iba repleta de armónicas y los armónicos para la electrónica se los funde a la primera. Claro. Se los funde a la primera. No, yo hay momentos de me he hecho una noche... muchas veces dije, pues esto va a pasar, ¿no? Por lo que sea, le están trasteando la línea, porque hay enganches de todo tipo, y tuve que venir una noche y desconectarlo, porque aquello no paraba de mensaje, y es por tema de esto. Entonces, cuando, no te suele fallar, lo he dicho antes, lo que más suele fallar son el tema del contactor. Pues el contactor, tú ahora pones un invernadero, los cuadros están ahí en medio de los invernaderos y se pone el cuadro ahí a 70, 80 grados ahí dentro. Lo digo, dentro de los invernaderos deberíamos de los cuadros tenerle un pequeño ventiladorcillo para que tuviera el movimiento ese dentro de pero creo que habrá pocos, si es que hay alguno con algún ventilador. Como mucho una rejilla. Sí, pero en cualquier, mucho. Ya en cualquier ordenador tiene un ventilador. Sí, claro, y ahí deberíamos, en los cuadros debería llevar algunos ventiladores. La banderola adentro, Miguel. Sí. Algunos ventiladores. Se puede meter la banderola, pero cuando se pone 70 grados, yo creo que se derrite hasta la banderola y el que no es banderola. Y entonces pues se suele ir algún contactor. A raíz de irse el contactor, pues entonces sí se puede escapar algún final de carrera. Claro. Tú ten en cuenta que eso que estás contando es una realidad del campo. O sea, tú los picos que te están mandando harán fuera ingresos que te están haciendo, ¿no? Cada vez que pita la maquinita esa, ¿no? Entonces sí que no dormirías, pero de alegría, ¿no? Pero el log, por ejemplo, que sabe que viene este motor, por ejemplo, que viene para el invernadero de plástico, viene con doble barniz en el cobre. Eso es lo que te va a evitar que esos microcortes le afecten. Porque tú puedes ser que tengas motores que no están rotos, pero sí están al límite. Por eso te digo que ojalá no se dé, pero a lo mejor dentro de 5 años se empieza a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque no es un motor que vaya a funcionar constantemente, va a abrir una ventana puntualmente, en ciertos momentos, con un control de clima. Pero lo que es el cobre, si tú lo abrieras, seguramente que tú que entiendes más o menos le ves todos esos picotazos. Aquí lleva un doble barniz, pues va protegido también, ¿no? También es un sistema que se ha pensado también para el campo, ¿no? Lo que me da cuenta también, que ya que nos estamos enseñoricando, que cada vez queremos trabajar menos, el motor de aluminio, que estado hablando antes, es verdad que pesa muy poquito a la hora de trabajarlo, pero que esto que pesa bastante. Mira, eso no se puede, porque ya que nos enseñoricamos, es decir, muchas veces damos un paso hacia adelante y volver hacia atrás parece que es un mundo, ¿no? Por el tema de trabajo, que trabajar a una altura ahí para poder colocar un motor o eso. No es lo mismo llevarlo con una mano que... Eso está claro. Mira, el motor de aluminio surge por dos cosas. O tiene dos ventajas. Surge por una. Surge por la parte de abaratar un producto. Eso está claro. Porque si tú compras una bicicleta de aluminio debería ser más cara que una de hierro. Lo que pasa es que el aluminio hay mucho tipo de extrusionado, mucho tipo de aluminio. Pero abarata, son más baratos. Los de aluminio son más baratos que los de hierro. Eso es así. Y luego sí tiene la ventaja de que es más liviano. Pero luego tiene todas las otras desventajas que son las que te he dicho antes. Que es un material, el aluminio per se es un material que es flexible. Que no es poroso. Es otro material, no es hierro fundido. Entonces, pues claro, si es verdad que tú para subirlo como lo haces tú, pues sí es verdad que llegas y te subes con un motor que pesa 17 kilos y no pesa 25. Eso está claro, pero yo a mi hijo le podía haber comprado un coche ahora, un coche nuevo, y sin embargo se ha quedado el Volvo de la madre, porque el Volvo lo toca y es que toca y es chapa, eso es chapa. Y el otro día pues le dio uno por detrás y el coche, el otro se desintegró y este no tenía nada. Porque es que eso es así,
El aluminio tiene unas ventajas, pero tiene muchas otras desventajas. Y aquí estamos hablando de la aplicación de los motorreductores para un invernadero, ¿eh? Que no es una cosa que tú vayas a poner en un sitio y ahí siempre funciona igual. Ahí sí puede funcionar bien, pero se hizo para abaratar, simplemente para abaratar se hizo. ¿Qué vida útil tiene un aparato de esto? ¿El qué? ¿Qué vida útil tiene un aparato de esto? Bueno, tú puedes ver en la página de log vídeos reales. Te das cuenta que la empresa tiene 180 años, pero los motorreductores como tal salen hace 75, 76 años, 80 más o menos, cuando se empieza a trabajar con un motorreductor. Todavía hay motorreductores funcionando y los puedes ver en el vídeo. O sea, son motorreductores que llevan 80 años funcionando en el invernadero. Casi la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, son los primeros. Sí, además, de hecho, sale a lo mejor la tercera o cuarta generación dueña de propietaria de ese invernadero y siguen funcionando. Una vida útil normal de un motorreductor, ojalá tú dures mucho, como yo le decía a Paco, ojalá dure mucho, pero te va a durar 50 años sin problema un motorreductor, sin problema y sin mantenimiento. Si esto es en función de la avanzada de trabajo que te despegue. Hay coches que tienen 100.000 kilómetros y están nuevos, y hay coches que tienen 500.000 kilómetros y están trabajados. Sí, pues pero en función de las aperturas que dé, las no aperturas que dé y tontero, ¿no? Pero también es verdad que el mismo coche, por ejemplo, cuando se hablaba de Newton metro, que es la manera de medir la fuerza, o de los coches, tú dices, yo tengo el mismo coche que tú y vamos a ir a 120, pero yo voy a subir el Tourmalet, tú vas a ir cuesta abajo. ¿Qué coche va a sufrir más? Claro. El que va a cuesta arriba. Tú vas a 120, ¿qué coche va a gastar más? El que va a cuesta arriba. Entonces tú al final no tienes una medición real de Newton metro ni nada. Al final tú, da igual el trabajo que tú le des, el motor tiene que estar nuevo ahora y dentro de 40 años. Y las ventanas también ajustadas, que no tiene mucha pues no es igual que... La ventana, tú cuando pones una ventana la mueves con una facilidad pasmosa. En el momento que la ventana caiga un poquito al lado, llega palanca, la cae la cremallera con la caja piñón, eso no eres capaz de moverlo. Y esas son situaciones reales del campo de aquí, porque un invernadero de multitúnel, ya quieras que no, tiene otro tipo de estructura, ni mejor ni peor. Y las cremalleras cuando se le va un diente. También. Entonces el piñón no engancha como tiene que enganchar, los piñones, el problema de muchas veces de la automatización y de todo esto, es que muchas veces los piñones pillan mierda, no lo siguiente. Y yo lo digo, yo he tenido experiencias de todos tipos. Muchas veces te has cogido, te has subido y te has agarrado y las metido grasa. Error. ¿Por qué? Porque más tierra pilla. Se le pega. Y luego eso se hace una piedra. Al final se hace una piedra. Le echas aceite, es mejor ver un poquillo un zarra allí que allí va, pero le echas aceite más. Como venga un viento con polvo. Más, claro, se le pega y más zarroso se pone, más se pone. Dionisio, yo te quiero hacer una pregunta sobre los motores. ¿Potenciómetro se le puede poner? Y la segunda pregunta, ¿qué te parecen los potenciómetros? Vale, potenciómetro por supuesto que se le puede poner, ¿no? El potenciómetro realmente, para que la gente lo entienda, va a mandar la información de dónde está la ventana posicionada, ¿no? Al control de clima. Vamos a ponerlo muy simple, los controles de clima normalmente se hacen, pues cuento de 1 a 100, y 1 es cerrar la ventana y 100 es abierto. Cuando está a 50, pues está a la mitad. Un potenciómetro te hace eso de manera, digamos, digital, ¿no? Te va mandando una información al control de clima que sabe exactamente en qué posición está la ventana. Lógicamente los motores LOC vienen preparados para el potenciómetro. Cuando tú le pones un potenciómetro, normalmente con que le ponga a uno de la zona climática ya es suficiente, porque es el espejo de los demás. ¿Un barlovento o un sotavento? Eso es diferente del potenciómetro. El potenciómetro lo único que hace en cualquier marca de motores es te manda retroalimentación al control de clima para que sepa dónde está la ventana. Sí, pero está diciendo que ponerle a un motor para levante y otro para poniente. Vamos a hablar de sotavento. Sí, lo había entendido mal, perdón. Sí, lo había entendido. Eso es que tiene barco, ¿no? Sí, lo había entendido mal. Sí, si tienes ventana a barlovento y sotavento, tú pones un potenciómetro a sotavento y un potenciómetro a barlovento, y si tienes 10 motores a barlovento, uno te va a ser referencial. Pero lógicamente los que si pones a sotavento, pues tienes que poner a barlovento. No tendría sentido poner una alimentación, o sea, una información digital al control de clima solamente de un lado de donde viene el viento. Claro. Dionisio, yo tengo ahora la necesidad de otro invento que estoy haciendo de motores más pequeños. Porque es para una doble banda, entonces no tiene la fuerza ni... Todo esto, pues
Eso es mi experiencia de la calidad del producto, pero ahora quiero un motor que no sea tan potente como este. Mira, para abaratar. Abaratar no es el problema. Mira, este motor, un motor de Lock, por como está fabricado, tú te vas a comprarlo a Holanda y te debería costar el doble de lo que vale un motor reductor de Holanda en otra marca. Aquí, como ya te he dicho, el precio no es el problema. Nosotros estamos, además, tú has buscado precios, has visto antes de comprar, has dicho, oye, este me gusta. Tú realmente, si te cuesta el mismo dinero un coche pequeño que una gran marca, pues lógicamente por el mismo dinero vas a comprar una gran marca. Es lógico, ¿no? Entonces tú por el precio no te tienes que preocupar. Si nosotros buscamos exactamente el modelo que tú quieras, Lock te lo va a encontrar para la aplicación, pero es más fácil que compre directamente el 173, que es un modelo que tiene 150 Nm, pero que tú no sabes realmente el invento, la fuerza que va a tener, y tú ajustes el térmico sobre el consumo real que tenga ese motor reductor. Quiere decir, si tú pones entre 150 Nm y 300 Nm, que es el motor que puedes poner de Lock, nosotros vamos a medir y vamos a decir, este motor está consumiendo 0,4, que es, por ejemplo, como si diera un coche 5 litros a los 100. 0,4, pues tú ahí ajustas tu térmico a 0,4, por el 5% más, como mucho por el 10% más. Entonces tú dices, pues 0,44, pues eso es lo que tú tienes que tener cuidado, de que tu caparlo, dijéramos caparlo. Sí, para que no te pongan uno que te esté produciendo de 1 a 1,6 y tú realmente necesitas 0,4. Te tienes que ir al más pequeño que hay, pero eso ya lo vemos juntos. Pero si quieres. ¿Se puede hacer? ¿Tú puedes escapar el motor al 90, al 80, al 70% de su potencia? Claro. Sí, tú, claro. Lo que estás diciendo tú al ponerle, a ver, ¿cuándo nos harta el disyuntor? Cuando ya está, cuando necesita más fuerza y no la tiene, entonces te hace plan. El consumo se dispara. El consumo se dispara y no puede y te salta, ¿no? Pero si tú en vez de ponerlo a 0,4 lo pones a 1, pues allí no salta, ¿sabes? Claro. O retuerce la ventana o ahí no salta. Sí, puede ser más sensible. Entonces, es decir, el motor es grande, y tú lo que haces es escaparlo. Que mañana, por circunstancias de la vida, quieres engancharle un empalme más, pues cuestión de darle más da un cuarto de vuelta más. Un cuarto de vuelta más, o estudias lo que dice un poco más de potencia. Es cuestión de verlo. El Lock tiene motorreductores que van a 35 y 50 Nm. Pero es que al final tú lo que no puedes poner es 400 Nm en esa instalación, que a lo mejor requiere 50. Porque muchas veces burro grande, ande no es así. O sea, si no tiene resistencia motor y le pone un motor muy grande, va como vacío. Y entonces al final se puede dañar incluso más. Pero sí es verdad que hay que ajustarse. ¿Y no te parece, o sea, pregunto, el consumo? El consumo del motor, él se va a ir básicamente a los más pequeños que hay en Lock. Lo que pasa es que para que va a traer unos motores específicos de una aplicación muy concreta, porque entonces sí te puede ir del precio. Porque date cuenta que, como te he dicho, Lock no trabaja con un margen comercial aquí. Lock trabaja a lo largo de toda la cadena. Porque yo se lo dije, le dije, esto es un motor reductor que la gente va a apreciar las diferencias. Pero la gente no te va a pagar más por él. ¿Por qué? Porque si el otro motor me dura 15 años, pues bastante, pues si al final voy a tener que cambiar la ventana. Eso me lo dijo a mí Miguel. Me dijo, es que aquí el campo se ha puesto de una manera que es verdad que tienes que afinar muy bien, tienes que ser un empresario, tienes que mirar muy bien. Entonces nadie te va a pagar más por un motor, aunque sea más bueno. Puede ser que alguno sí. Él me dijo sí. Si la aprecia, pues a lo mejor paga algo más. Pero la gente te dice, si es que fulanito me lo pone, claro, pues, y hace lo mismo. Claro. Hizo 20 años, al final lo ves como lejano. No, pero es que yo lo primero que dije, el precio tiene que ser igual que hay en las marcas en el mercado de España, Portugal y México. El mismo precio. Aunque valga el doble. Por eso la pregunta es cuánto cuesta o cuánto vale. Porque realmente te debería de costar el doble, pero tú lo vas a comprar exactamente al mismo precio que cualquier otra marca de motorreductores. Lo único que pasa es que te va a llevar un motorreductor, porque el dinero no está en Lock en el margen de yo fabrico este precio y vendo este precio y este es mi margen, sino está en que si Lock está vendiendo unos 45.000 motorreductores al año y está vendiendo en el invernadero de plástico 4.000, lo que hace es que mejora dentro de la cadena lo que es el trabajo en la por ejemplo, en la compra ahorra dinero, en la compra de los materiales, de la materia prima, ¿no?, para transformarla en lo que son las coronas, en la eficiencia de las máquinas, pueden trabajar a lo mejor 2 turnos,
en la eficiencia de los trabajadores. Ahí es donde está el beneficio. O sea, para LOC, hacer 3.000 motorreductores más no es el margen, porque ellos ya fabrican suficiente No, ellos Por quieren eso el margen, en vez de fabricar 3.000, fabricar 50.000. Si fabrico 50.000, pues por eso han claro, puedo abaratar el coste. Hay muchas empresas, por ejemplo, M Automóviles es la red más grande de concesionarios que hay. Ellos se basan en vender 15.000 coches, porque si venden 15.000 pueden ponerle muy poco margen, ¿no? Entonces venden 15.000 coches al mes y entonces pues resulta porque dicen, pues bueno, pues esto me va muy bien. ¿Por qué? Porque yo estoy en volumen. Y eso es lo que aporta el invernadero de plástico a LOC. Mismo producto, no lleva el margen no lleva el beneficio en el margen, pero hace más volumen. La empresa va, digamos, a garantizar competitividad en estos modelos. Claro. En estos 2 modelos que tenéis asignados como los modelos clave para la agricultura. Claro, realmente. Si te sales del guión, pues no puede ser quizás no sea tan competitiva. Sí, a ver, podría serlo, ¿no? Pero es que no tiene sentido para el número de motores que vas a vender aquí irte a un producto muy específico. Claro. No tiene sentido, no le veo. O sea, si llega el momento en que vemos que es una cosa tan pequeña, a lo mejor yo te recomiendo, oye, mira, ni siquiera comprarlos, comprar unos coreanos que te va a hacer el trabajo, te va a durar 2 años, te va a costar 2 duros y lo vas a cambiar. Pero si tú eres de los que dices, prefiero que me duele la barriga una vez en vez de 20, pues yo te aconsejo que te metas en la línea de los 2 motorreductores que hay. Realmente hay 3, porque tu pregunta fue muy interesante antes para las pantallas. Hay otros superiores, pero eso para pantalla. Pregunta. Y para el tema porque precisamente este fin de semana he estado viendo granjas, para el tema de granjas, ¿qué se utiliza aquí? ¿El mismo motor? El mismo motor. Lo que pasa es que la granja es otro mundo. La granja hay motores que tienen, por ejemplo, si lo quieres con un eje, lo tenemos con un eje, con un tambor para liar precisamente el cable en circuito cerrado. Sí, pero es que ya se están planteando poner cadena porque tiene muchos problemas con los cables. Es que, por ejemplo, LOC te puede poner la cadena como tú la tienes, que es un invento muy bueno, pero tu cadena está muy tensa, porque tú la buscas la fórmula de que no se salga la cadena, pero normalmente es lo que se pone un tambor y en eso, en lo que enrolla no es el cable, enrolla una cinta de 1 metro para un lado y para otro. Entonces la cinta es lo que va enrollando en ese tambor y nunca te va a hacer que el cable que se lía en el tambor en el eje ese, toque cable con cable, que es el que por eso se te rompen los Ahora cables. están haciendo, Paco, no sé si tú lo habrás visto, en vez de que con cable, con cuerda. Y me dirás por qué, con cuerda, porque es más fácil a la hora de empalmarla. En vez de hacerlo con cable, lo están haciendo con hilo de nylon. ¿Es nylon? ¿Es nylon, no? Hilo, sí, es nylon. Hilo, y en vez de hacerlo con cable, lo están haciendo con cuerda y funciona mejor que casi con el cable. Pero eso para la banda, ¿no? Para la banda. Pero, ¿granjas para subir comederos o para el tema de abrir ventilación? Para ventilación. Para el tema de ventanas. Todo está ya como José Luis Navarro, viendo granjas de pollo. No, fui porque, bueno... No, eso es interesante, ¿eh? Mi mujer remanece ahí de Charcha, y ahí en esa zona hay muchas granjas, y precisamente tengo ahí un amigo, fui a una granja de cerdo, y vi el sistema que tiene, que al final son motores normales con un hecho artesanal, ¿no? Son bastante antiguos. Y entonces se lo dije, digo, jolín, y por el tema de los controladores de clima que hay aquí, toda la historia, ellos al final pues van locos perdidos, ¿no? Y digo, si esto al final una granja es como un invernadero, tú le pones un controlador de clima y... Es igual, exactamente igual. O sea, es que depende, tú puedes tener una barra de mando sobre el que lleva liado unos cables que son los que te permiten abrir los inlets. Yo llevo ya 27 años con motor reductor, entonces he visto 1000 invernaderos, me subí a 1000 ventanas y granja he visto 7000. Porque entonces tú depende del sistema, pero el motor es el mismo. Pero lo que tú me has explicado, o sea, lo que hace que en vez de liarse en el tambor un cable, se lía una cinta. Una cinta, el recorrido que tú tengas de altura de la ventana. O sea, si tú tienes una altura de una ventana de 1 metro, te va a liar en un tambor y tú lo que vas a recoger en ese tambor, lo que va a liar en ese tambor, que a mí me gusta poner ejemplos gráficos por estar en radio, es como las persianas antiguas. Lo que tú lías en un tambor es eso, tú vas liando ahí. Entonces, como una cinta lía capa sobre capa, y al liar capa sobre capa, nunca hay rozamiento de cable contra cable. Yo a lo que tú dices de las cuerdas en las bandas, yo ahora en la doble banda que estoy poniendo sus cuerdas como toda la vida hemos tenido las bandas, o se tiene la gran mayoría de los invernaderos, pero posiblemente el tirante también se acuerda. En vez de cable ni historia.
porque es lo que dice, no se roza, y muchas veces el y aunque cable se monte o se tanto roce, aprieta, claro, no se la monta. cuerda aunque se monte o se roce no le va a pasar nada. Claro. Es que eso es como las persianas que yo tengo ahora son de manivela, le das manivela, es un cable lo que te hace que te sube y te baja, al final el cable te parte. Sí. Es que te parte y tienes que llamar rápidamente porque ahí te quedas sin luz y tu mujer pues ya te dice que por qué no lo ha llamado, lo ha arreglado ya, entonces tú tienes que llamar rápido. Pues Dionisio, Pero- me tienes que dar un Sí. motor. Escúchame, no digas que sí porque ya me has dicho que sí. Yo te Pero lo- no sabes lo que te voy a decir. Me tienes que dar un motor para yo ponerlo en mi invento estos. Tú lo Pero pones, me tienes tú lo que dar. pones, si yo te lo regalo, si esto es una de las... Tú eres un publicista. Pide. No, que yo si queréis hacer una prueba, queréis verlo, que yo no tengo un problema en regalar un motor, si es que realmente el agricultor es mi publicidad. Tú vas a hablar con otros agricultores, los que estáis aquí los tres, sois referentes. Habrá TikTokers que tengan 15 años pero vosotros sois los referentes del mercado, vosotros y gente como vosotros, entonces que yo te regalo a ti un motor, ¿qué me va a suponer? No, a ver, yo quiero porque he vuelto para atrás, he vuelto a poner doble banda porque yo ya las tuve hace años, las quité y al final muchas veces pues das pasos para adelante y luego tienes que dar pasos para atrás. Y claro, al final son muchas. Entonces dices, pues esto conforme vaya dando, se vaya pudiendo, pues habrá que ir automatizando. Entonces, pues es interesante probar el tambor ese porque a lo mejor es mejor solución, porque es distinto que el circuito cerrado que tengo un cable para las bandas de fuera, pues es normal que sea así. Tú cuenta con él, tú cuenta con el motor. Pues mano a la obra ya me lo Tú puedes... cuenta con el motor porque además es un test de bancada perfecto. Allí en la fábrica tienen test de bancada que son impresionantes y le van poniendo 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, tiene que hacer un mínimo de apertura de 5.000 apertura, pero realmente el campo es el test de bancada. Si esto no va a llevar mucha historia ni mucha ¿No fuerza. tienes ninguna banda enrollable, Paco? No. ¿Y tú, Miguel? ¿Tú tienes, Sí. no, tú las tienes enrollables, pero en alguna otra finca tienes de cable? Sí, pero no las tengo automáticas. ¿Automáticas? Que no las tengo automáticas. No, pues te regalo a ti también otro motor. No los tengo. Mira, la chochona. A mí un motor con 2 ruedas delante, con 2 ruedas detrás y un volante. Es que yo tengo esa duda. Yo las bandas automáticas las tengo enrollables. Yo las tengo enrollables y funcionan muy bien siempre y cuando el enrollamiento sea de aluminio. Sí, totalmente. Porque yo ya he pasado por lo tuyo. Yo llevo con las bandas enrollables 20 y tantos años. Y pues 2 veces las tuve que cambiar porque se pudre. Porque cuando tú le pones o bien redondo o bien cuadrado, tú llegas a podrir. Y entonces unas veces de estas que circula uno por el mundo, llegué a una finca Águila, allá a Murcia, y vi una banda recta perfecta. Y esta banda recta y perfecta, dice, esto que está hecho de aluminio. También es más grueso. Claro, es un tubo de 50 por lo que estaba diciendo antes de inicio, por el tema de la fuerza. No nos pensamos que era aluminio por tema de fuerza. Pero desde cuando tengo las barras de aluminio, espectacular. Pero yo creo que... también, todas las que he ido cambiando las estoy poniendo todas de aluminio, me queda solo una. Pero el secreto de la banda enrollable es que no dependa, como antiguamente cuando yo he hecho también muchísimas bandas enrollables, que no dependa del cerco, o sea, que vaya fija arriba en algo independiente, que a la hora de echar plástico y todo eso... Sí, eso va independiente, pero el problema es que cuando tú en el hierro tú enganchas plástico, con la humedad, al final se pudre. Se desintegra el hierro, se pudre vamos. Y se parte, y a la hora de arreglarlo y a la hora de esto, tú llegas con una esta de aluminio y cuando una banda, y no tiene que hacer mucho, 40 o 50 metros, se cae al suelo, para luego volverla a poner a su sitio, y tú llegas al aluminio, lo haces con la mano y lo vuelves a enganchar y vamos. ¿Cómo la tienes? ¿De las que se sube el motor? Tengo de dos tipos. Tengo de las que sube el motor sobre un eje y luego sobre brazo. Señores, que nos tenemos que ir a publicidad. Que el tema es muy interesante, estamos todos aquí babeando encima del motor, pero nos tenemos que ir a publicidad y volvemos ya para hacer la despedida. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola. 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com.
Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius Dentonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. Dentonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Agricultor, ¿listo para llevar tu invernadero al siguiente nivel? Apuesta por la potencia real con motores para ventanas Lock. Robustos, fiables, sin fisuras de aceite y con un final de carrera que nunca se pasa. Su exclusiva doble reductora garantiza movimientos suaves en tus ventanas y su doble freno mecánico las inmoviliza incluso con vientos fuertes. Motores Lock. Cuando tu invernadero aún puede darte más, pregunta a tu instalador. En plena campaña, cada gota cuenta. Liquicen, la nueva gama de abonos líquidos de Cenagro, lleva la fertilización directamente a tu fertirriego. ¿Dónde y cómo lo necesitas? Fórmulas a medida, pureza garantizada y el mejor respaldo técnico en tu finca. Infórmate en tu distribuidor oficial. Liquicen, vitalidad que fluye. Bajo plástico, con Antonio Navarro. Bueno, ya estamos de vuelta. Muy interesante el programa de hoy. Ha sido muy interesante también por tu parte traer el motor físicamente aquí, porque bueno, aquí sobre el motor estáis señalando que sí, que no, que para arriba, que para abajo. Pues una sola pregunta interesantísima y nos marchamos, o no tenéis ninguna. Si el motor es gris es de Luz, ¿no? Si el motor es gris es de tu marca, ¿no? Si el motor es alemán, es de mi marca. Tú también quieres otro, ¿no? No, digo, si tú ves una finca, un motor de color gris, sí. es de tu marca. Sí. Vale. Bueno, vamos. Si preguntáis muchas y esto, pues bueno, a lo mejor los que tenemos ya un poco de automatización, pues más o menos a lo mejor lo tenemos el concepto más claro que a lo mejor el hombre que no tiene automatización. Claro. Pregunta, cuando un agricultor le dice a su constructor de invernadero, oye, quiero ventanas, tal,
¿pide motor o lo que el constructor quiera? Normalmente pide motor, ¿no? Depende de la guita. ¿Vosotros lo sabéis? No, por eso digo. Casi falta mucha modernización en el campo. Depende de la guita. Hay gente que sí te está haciendo ya la infraestructura y te coge y te mete modernización y te mete las ventanas ya con motores. Pero digo que te pide marca o no se pide marca. ¿En motores no? No, porque creo que esto no es como los coches. No tenemos ese concepto todavía metido que quiero esta marca o quiero otra. Aquí había un par de marcas estos años atrás. Es que empezamos, yo de hecho... Y esta ahora entra nueva. Sí. Pues desbancar una marca, pues a veces es difícil. No, yo de hecho no hay tanto conocimiento a nivel del agricultor de la lo que es un buen motor marcas. Y lo que no. Por ejemplo, en el alambre y en el hierro sí se pide marca. Y se pide marca bueno, pero la gente no pide marca, la gente pide que me han quitado 10 céntimos metro cuadrado, 5 céntimos metro cuadrado. No, mira, y el otro hay gente que construye invernaderos y dice, yo quiero esta marca. Sí, pero y este alambre. Tú quieres esta marca, pero esto vale 18 euros metro cuadrado. ¿Cómo 18 euros metro cuadrado? Esto es muy caro. ¿Entiendes? Sí, pero que respondiendo a Antonio, ahí sí hay marca. Normalmente lo que está pasando es que los constructores de invernaderos que conocen, que fuera de España, que conocen el tema, ya le ofrecen a los agricultores este motor porque dice, me va a costar lo mismo, me va a dar menos problemas. Y a ti te va a costar lo mismo y te va a dar menos problemas. Y lo que ellos quieren realmente, ¿por qué están empezando a ofertar la marca LOC? Porque ven las diferencias. Entonces, el mismo precio, yo no quiero problemas. Y aconsejan al agricultor. Yo precisamente cuando me decidí por LOC, pues yo vi los otros, vi este, y es que no hay, sobre todo el final de carrera, aunque yo tengo una pelea con los finales de carrera siempre. Pero con estos no los tendrás. Sí. Porque cede. No, ya no es que ceda, o sea, si a la hora de ponerlo, porque no me he puesto en serio, porque llegaron, me los pusieron y yo te lo he comentado. Te he mandado 3 vídeos, te he dicho que voy a ir a tu finca 30 veces y ya hemos quedado en que me llamabas para que ajustarlo entre pero no se ha ajustado. Bueno, que te gusta mucho inventar. ¿Qué estarás inventando? Lo que queda, ¿no? Bueno, pues Dionisio Tendero, responsable de motores LOC para España, Portugal, Hispanoamérica. Dionisio, muchas gracias por venir a los estudios en este caso de Agroradio, para traer este motor más todos los finales de carrera que has traído en diferentes formatos o expositores. Pues Dionisio, muchísimas gracias por venir. Mil gracias a vosotros y además ha sido interesantísimo porque los agricultores que tengo han sido capaces de... Sí, ¿saben de lo que te han sacado 3 motores, ¿eh? Bueno, pero si es que ya te digo, si es que son ellos los influencers. Le quiero agradecer a todos y a ti y a todos. Antonio, ¿no te hace falta a ti uno? Ya le he dicho que quiero un motor con 2 ruedas delante, 2 ruedas detrás y un volante que lo fabrique o que me deje el que tiene en la puerta. Eso Paco lo va a inventar. No le da idea. Que te tiene mucho tiempo libre ahora, Dionisio. Bueno. Ahora viene el tiempo de inventar. Dionisio, muchas gracias. Y gracias a vosotros. Bueno, Dani Baño, que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y muchas gracias, Dionisio, porque la verdad que de motores nunca había tenido una conversación tan profunda. Además, me ha gustado. Está guay. Mil gracias. De hecho, ahora le voy a hacer un par de preguntas cuando cerramos el programa. Vale. ¿La complicada o la fácil? No, fácil. Las que se ha mordido la lengua. No creo que sea verdad, no. Paco López, que muchas gracias. Pues gracias a vosotros y bueno, pues gracias a Dionisio por darnos la oportunidad de utilizar productos que la verdad que marca una diferencia. Yo tengo poca experiencia, 1 año y medio con ellos, pero la verdad que no han dado ningún problema y creo que hay bastante diferencia de unos motores a otros. Bastante. Además es que lo trae abierto en canal, tío. Que quien te trae un producto abierto en canal para que lo veas. O una persona que tiene confianza en lo que vende. Ya no es eso, que tú tienes otro tipo de motores y estás viendo y ya estás viendo un poco la diferencia. Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel Cervilla, que muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo. ¿Quieres un motorcillo? Y no se moderniza muchas veces, no se modernizan más las infraestructuras de invernaderos por los problemas que tenemos el día a día, de robos y de toda esta historia, ¿no? Porque es verdad que hubo un boom de modernización que muchísima gente volvió a modernizar y a poner automatismo, y con el tema del robo de cables, robo de motores, pues al final la gente ha vuelto otra vez a la manivela. Y eso es lo que es una pena, que no se pueda llegar a modernizar el campo muchas veces por problemas del día a día. No, hoy día un GPS
Los hay muy pequeños que lo pones dentro. Pues a lo mejor, mira, tú que eres el que venga el motor con GPS. A ti te voy a regalar un brazo telescópico y un GPS. No, es cierto, parece una tontería, pero tener las cosas geolocalizadas, pues oye. ¿Geolocalizado o con una descarga eléctrica cuando le pongan la mano y te peguen un verdascazo? No, pero un poco geolocalizada no estaría mal. Por lo menos para que no le invite a café después de rebotar los motores. No vaya a dar que estés comiendo con él. Puede ser, muchas veces. Se ha dado más de un caso, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, vámonos que tenemos que ir a por motores. Pues muchas gracias por estar ahí durante esta emisión de Bajo Plástico en la sintonía de Agroradio, Radio CEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja. Y si ya quieren ver todas las imágenes del interior del motor que han estado aquí los compañeros, bueno, pues hablando y opinando sobre el motor aquí físicamente, pues en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Pues la semana que viene, más Bajo Plástico. Hasta luego. Bajo Plástico. Un programa de agricultura, entrevistas, debates, noticias y todo lo que te interesa del sector agrícola.